Saludos, bienvenidos a una entrega más de este su espacio, Salud Sin Tabú por Dúo Medio. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Dúo Medio RD. Dale a la campanita para que disfrutes siempre del contenido que subimos para cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, un tema interesante y a la vez impactante, porque a pesar de que aprenderemos algunos conceptos claves de este tema que vamos a tratar hoy, vamos a salir con más capacidad de poder resolver algunas cosas que se nos presentan en la cotidianidad. Hoy vamos a darle la bienvenida al doctor Omar Hernández, que se integra al staff que tenía mucho ausente. Hola, doctor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por los medios digitales. Y hola, Paulino, pues aquí nuevamente, no porque no quiera, sino porque a veces el tiempo, los compromisos nos arropan en las diferentes instituciones donde laboramos, pero todo el público sabe que cuentan conmigo y muestra de ello es que estamos aquí nuevamente. Excelente. Vamos, doctor, de inmediato a presentar a nuestro invitado, que el día de hoy nos va a acompañar con el tema de trauma vascular y hemorragia masiva en el contexto de agresión. Se trata nada más y nada menos que del doctor Juan Ariel Espinal Sandoval. Él es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, además de cirujano general y laparoscopista. El doctor Espinal cuenta con una sólida formación, tanto nacional como internacional. Realizó su subespecialidad en angiología y cirugía vascular en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, México, avalado por la Universidad de Guadalajara, y también posee formación en técnicas y manejo endovascular por la Universidad Autónoma de México. Actualmente se dedica al diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico endovascular de las enfermedades vasculares periféricas, destacándose por un enfoque centrado en el paciente integral y humano. Ofrece sus servicios en Santiago, en la Clínica Dr. Bonilla, en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs y también aquí en Moca, en la Clínica Hospimed. Doctor, bienvenido a Salud Sin Tabú. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, doctor, gracias, bienvenido. Por la oportunidad. Siéntase como en su casa. Exacto. Gracias. Nosotros nos caracterizamos por tratar de llevar a la población en temas de salud en un lenguaje llano, pero que la gente entienda, porque a veces queremos entrar a los términos médicos y hay gente, o sea, tenemos una clase que no comprenden los términos médicos y tratamos de que lo comprendan más llano. Sí, para eso estamos. Doctor, nosotros, a propósito de que ya hemos visto en las redes sociales la situación ocurrida en Santiago de los Caballeros, que no es la primera vez que esto ocurre porque hemos visto otros casos similares y aquí en Moca hubo un caso similar. Se trata del chofer del camión recolector de basura, el cual fue agredido por unos motociclistas, y la herida se veía en las imágenes que fue como en la parte alta del muslo, según las imágenes que se ven en las redes sociales. Entonces queríamos consultar con usted, que usted nos hablara un poquito de la estructura anatómica que se encuentran en esta parte y por qué esa persona perdió la vida de esta manera tan rápida. ¿Qué pasó? ¿No llegó a tiempo? ¿Qué pudo haberle salvado la vida? Sí, lamentando el hecho, que fue un hecho que ha traumatizado a toda la población dominicana. Evidentemente en los videos se ve el trauma, que fue un trauma totalmente vascular, comprometiendo el paquete vasculonervioso, ¿sí? Posiblemente, no estaba presente, pero posiblemente la arteria femoral, que es la arteria incluso la más preocupante o la más fácil de tratar en el hecho de una lesión por arma blanca o de fuego en muslo. ¿Sí? Esta arteria mide aproximadamente de 6 a 10 milímetros de su grosor y lo que más preocupa es su flujo, es la cantidad de sangre que pasa por minuto por esa arteria. Y el hecho de que no se puede hacer control directamente tan fácil como en otras arterias. Por ejemplo, la radial, que son las de las manos, la de la muñeca, perdón. O la cubital, que es fácil, nada más con los pulpejos de los dedos podemos hacer presión. Es un hecho que en los videos uno ve eso y dice, wow, ¿cómo es que
tal vez por ignorancia Sí. o por apatía, diría yo, no hicieron lo necesario para detener un sangrado que es evidente, una lesión vascular que es evidente. Hay muchos comentarios y muchos sentimientos encontrados, quizás atacando de una forma eufórica y efusiva hacia quien estuvo grabando, porque quien estuvo grabando quizá perdió unos minutos importantes que pudo haberse utilizado en llamar al 911, darle las atenciones, hacer algún tipo de Tenían un centro en el frente, o aplicación. a pocos metros. Sí, entonces a veces el sensacionalismo, el querer llevar la noticia, pero también quizá queda ahí dentro de ese video la referencia de quién provocó el daño. Es muy lamentable porque aquí, como bien ustedes mencionan, hace un año pasó una situación similar por un roce de un motor y también fue herido por arma blanca una persona y también falleció. Entonces, por múltiples estocadas, o sea, hay una falta de sensibilidad humana en la sociedad. Es algo que nosotros debemos llevar a la reflexión y buscar la manera en conjunto de cómo llevar conciencia a esa ciudadanía de que son cosas que se pueden evitar. O sea, un roce de un vehículo, un atropello que no sea de gravedad. O sea, tratar de mediar situaciones y no tener que tener esto hecho tan lamentable. Así es. Mira, yo creo que el doctor nos habló un poquito, porque quizá la gente diga, ok, pero es una arteria, es una vena, cualquiera de los dos que haya sido el causante. Pero vamos a suponer, el cuerpo humano tiene aproximadamente de 4.5 a 5 litros de sangre. Así es, así es. Entonces, entendiendo el grosor del tamaño del vaso que usted mencionaba anteriormente, es como antes de entrar al programa, usted nos comentaba, es como que tú ves una llave abierta. Entonces, yo quiero que usted le explique a la gente por qué es importante, aunque usted no sea médico, frenar si usted ve una situación así. Paulino, no ponle la cosa suave a la gente. frenar la hemorragia. Sí, la volemia del cuerpo, la cisterna de agua que usted tiene en casa. Así es. Entonces, para que la cisterna no se seque, usted cierra la llave. Entonces, la llave que vamos a cerrar son esos vasos de grande calibre, porque, como bien usted menciona, tenemos un volumen sanguíneo que transcurre por todo nuestro cuerpo, pero si usted tiene la llave abierta, entonces la sangre va a perderse su totalidad. Entonces, lo que queremos y necesitamos saber es qué volumen de sangre manejan esos vasos y en qué tiempo debemos nosotros actuar para evitar una hemorragia que comprometa la vida del paciente. A nivel de la arteria femoral se estima que de 300 a 500 mililitros por minuto en lesiones vasculares arteriales hay pérdidas. Por minuto. Sabienda de que la volemia o la cisterna sanguínea que nosotros pues contamos con ella y es la que nos nutre oxígeno, contamos con aproximadamente, como usted menciona, 4.500 a 5.000. Eso se calcula, etcétera, dependiendo del sexo, edad, etcétera. Pero aquí el punto es de tener cómo es la técnica más primitiva conocida. Y es la compresión. Y que funciona. Es la técnica de la compresión. Tomamos la mano, comprimimos con lo más fuerte que podamos, si se puede, si no, con alguna técnica de la camisa del paciente, un cinturón, una correa. Exacto, para tratar de detener y preservar la vida del paciente. Nosotros como cirujanos vasculares a nivel de traumas de miembros inferiores o superiores no nos preocupamos por la extremidad. Porque ustedes dirán, caray, pero le vamos a parar la circulación. No. Nos preocupamos por la vida del paciente. Salvar la vida. Salvar la vida. Así es. No, y que por ejemplo, en las guerras, cuando tú tienes un soldado que pierde una extremidad, o sea, hay soldados que se salvan. Y como usted menciona, doctor, o sea, se puede escuchar cruel que quizá usted dice, no, yo no estoy pensando en extremidad. No, usted está pensando en la vida del paciente. Porque sabemos que existen las prótesis, pero cualquiera preferiría tener una prótesis y no tener un hecho que lamentar. O sea, que aquí lo que llevar la educación primero de saber cómo actuar en uno de estos hechos y buscar la manera de dar los primeros auxilios. Porque quizá pudo haber sido que
¿Se pudo haber salvado? Probablemente. ¿O qué usted cree, doctor? Aunque ninguno estuvimos ahí, pero yo creo que hubo un tiempo prudente para quizá por lo menos hacer algún tipo de explicatura yo y diría, tratar de salvarlo. Discúlpame, yo diría que no hay que ser médico para detener un sangrado. Ujú. La compresión directa es una de las técnicas más primitivas, ya lo dije. Pero yo creo que más que ignorancia es apatía la que nos está arropando en el pueblo dominicano o en el mundo. Yo diría que es apatía, porque cómo es que, como usted mencionó, usted ve una llave botando agua y se preocupa porque es pérdida de agua. Usted está viendo una arteria sangrando, es decir, un signo claro, o un signo duro, como nosotros le decimos, de lesión vascular, y usted no hace nada. Usted no tiene que saber qué arteria, que si es una arteria o una vena. Es actuar, es tomar la medida de comprimir, que eso lo vemos hasta en las películas, ¿no? Sí. Es muy penoso que él grita y dice, me van a dejar morir, me estoy muriendo. Y entonces ahí como que no hubo una acción. Incluso nos Directa. damos cuenta también de la importancia de la compresión en los casos que llegan a la emergencia de niños heridos. O sea, los padres llegan con algo presionándolo para que el niño no sangre. Entonces, es lo mismo que pudiéramos hacer en la calle cuando vemos un caso así. Es como ponerte en el lugar del otro, que tú no conoces a la persona, pero cónchale, puede ser un familiar tuyo que esté pasando esta situación y hasta un abrigo que tú tengas, tú puedes aportar algo para que el paciente, en lo que llegan las unidades de emergencia, por lo menos el paciente no siga perdiendo tanta sangre. Entonces, primero sacamos el teléfono. ¿Tú sabías, Milky, que anualmente se reciben en la Procuraduría más de 236,000 denuncias? Y de esas 236,000 denuncias, 188,000 están involucradas en personas menores de 36 años. Y de esas 188,000, el 70% hay involucrado un motor Es lamentable. como accidente de tránsito. Y lo que produce es lesiones traumáticas. En más del 40% de los accidentes de tránsito terminan en la muerte y hay un motor involucrado. Eso es alarmante. Esa es la triste realidad de nuestro país. Eso es alarmante. Así. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos en un momentito. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Salud Sin Tabú, conversando datos importantes con el doctor Juan Ariel, cirujano vascular y endovascular. Doctor, como quedamos ahorita en el corte comercial, analizando un poco de qué pudo haber pasado en el momento de que el paciente pues fue perdiendo toda esa volemia, hablando un poco para que la población entienda de cómo pudo haber sido la evolución clínica del paciente. O sea, recibe lo que lamentablemente recibe una estocada, lamentablemente entonces ahí viene una pérdida de volumen, una pérdida sanguínea y probablemente entró en un shock hipovolémico. Entonces usted podría abundar un poco de qué es el shock hipovolémico y cómo pudiéramos actuar ante esta situación. Bueno, el shock o choque hipovolémico no más bien es las consecuencias para un público llano, digamos, las consecuencias de una pérdida de sangre. Es cuando ya comienzan nuestros órganos a fallar, secundario a la pérdida sanguínea. Por ejemplo, comienza el corazón a latir más rápido porque entiende que hace falta más sangre. Comienza el riñón a trabajar menos, el cerebro a trabajar menos, etcétera, para hacer uso menos de oxígeno. Un daño multisistémico. Exactamente, lo que nosotros conocemos como un daño multisistémico. El shock hipovolémico nosotros los clasificamos en 4. Eso va a depender mucho de la pérdida sanguínea que exista. Si nosotros podemos o logramos controlar la pérdida sanguínea con una pérdida de aproximadamente un 15%, puede existir un shock hipovolémico grado 1, lo que nosotros llamamos un shock hipovolémico leve, que puede ser corregido. Incluso se dice que puede ser corregido sin transfusión sanguínea.
Pero ya este paciente, según lo que me he enterado, pues llevaba más de un 30-40% de pérdida. Ya ahí hablamos de una pérdida o un shock hipovolémico grados 4, donde aproximadamente hay una pérdida de más de 1.500 de volumen de sangre. Ya aquí hay fallos multiorgánicos, como usted menciona. Exactamente. Y aquí empieza una cascada pues de sintomatologías que nos llevan a la muerte o el fallecimiento del paciente por no controlar en shock grado 1. Empezaría, Lamentablemente. como usted dice, aumenta el gasto Así es. cardíaco, el paciente puede empezar a hacer una taquicardia, como tratar de compensar esa pérdida sanguínea que tiene. Como usted dice, los riñones cesan su función para preservar la mayor sangre, para oxigenar los tejidos, y obviamente entra en un estado ya de gravedad que probablemente entonces no salga del mismo. Así. Imagínate que el doctor mencionaba ahorita que más o menos por el calibre y la cantidad de sangre que maneja el paquete vascular de la femoral, por minuto es una pérdida, usted dijo, de 500 Así más o es, menos. así Por es, minuto. por Imagínate el tiempo que el paciente duró, como quien dice, desangrándose ahí sin ninguna compresión. Imagínate cuántos mililitros perdió de sangre sin ninguna detección, porque él mismo estaba pidiendo ayuda, era. Doctor, ¿y qué otra componente vascular puede ser agredido o afectado y que provoque una muerte tan rápida? Dentro de donde uno pudiera pensar que hubo la lesión. Vascular. Sí. Mira, las más temidas para nosotros, incluso los cirujanos, es la carótida. Los traumas carotidios son incluso al manejar un flujo mucho mayor que la arteria femoral, y la compresión debe ser una compresión que debe ser por un experto, porque no aquí no Mucho puede más poner el torniquete, no, ¿verdad? exactamente. Mucho más difícil de poder. Sí, debe ser incluso. Muchas veces sí se puede, aquí hay un control mayor porque crea un hematoma, como la cavidad es más pequeña, crea un hematoma que contiene la lesión, que incluso está dentro de los mecanismos que hace pues la arteria, crea un pseudoaneurisma, vasoconstricción. Buscando formar un gran trombo. Exacto, forma coágulos, crea pues activa la cascada de coagulación para contrarrestar o disminuir el sangrado. Pero existen otras, como por ejemplo la aorta, que incluso eso es inminuto, no se puede controlar, eso en traumas penetrantes de fuego, por herida del alma blanca, donde hay lesión aórtica. Por su alto flujo existe una muerte súbita más Rápida. más pronunciada. Okay. ¿Sí? Carótida, aorta y femoral, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo creo que hemos abarcado de las principales causas que pudieron haber llevado a este paciente a perder la vida de una manera tan rápida, y es por la misma lesión que tuvo. Doctor, díganos ya para finalizar este segmento dónde usted está ubicado y los horarios de consulta, por favor. Bueno, yo estoy ubicado todos los días en la mañana, de lunes a viernes, en la clínica Dr. Bonilla, Santiago, y todos los días en la tarde, de lunes a viernes, en Homs, consultorio 412, a sus órdenes. ¿En Moca? Y en Moca, perdón. Ay. No, él nada más habla de Santiago. No y deje los está en mocanos Moca, afuera, no deje los no. mocanos afuera. Ay. Los lunes y los viernes a partir de las 2 de la tarde. O sea que hoy lo están esperando allá. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias, con este doctor. tema tan interesante. Este paso La oportunidad. El suyo. doctor tiene otro tema pendiente con nosotros que lo vamos a agendar más adelante. De acuerdo. Ponemos Y- fecha. Claro que sí. Y nada, nosotros nos vemos en una próxima entrega en Salud Sin Tabú. Bye, bye. Gracias. Bye bye.